Bueno, doctor Zuluaga, estamos pendientes de saber cuándo vuelve usted a la palestra. Eso dependerá de que pueda resolver los interrogantes que ha planteado la famosa entrega de una suma muy importante de dólares de Odebrecht a Duda, aparentemente por cuenta suya y como parte de los honorarios que recibiría Duda por servirle en su campaña. ¿Cómo ha avanzado eso? ¿En qué va ese proceso? Sabemos que en el mes de junio, tal vez, o julio, tal vez junio, se abrirá el proceso, es decir, dejará de ser reservado. Pero mientras tanto, ¿qué ha podido hacer usted y qué noticias nos tiene sobre ese particular? Bueno, doctor Londoño, recordemos que tal y como lo dijimos ya hace varias semanas, incluso en una entrevista que usted muy amablemente me concedió, pues la campaña nuestra en el 2014 contrató a Duda Mendoza, hicimos un esfuerzo económico muy importante, le pagamos a él y a su equipo unos honorarios cercanos al $1,500,000, incluso subió un poco más por todos los impuestos que tuvimos que pagar. Hicimos unos contratos con la ley de la República de Colombia, con todo el rigor, la exigencia. Esos contratos los publicamos en la página web, los hemos tenido disponibles a la opinión pública con todo el rigor y fue la suma que acordamos la campaña. Esa es la realidad, por eso es lo que yo estoy obligado a responder y a explicarle al país. Ahora bien, posteriormente ha surgido, y en particular hace unos días, con una información de la Fiscalía General de la Nación, de un supuesto pago adicional que habría recibido el señor Duda Mendoza por cuenta de la empresa Odebrecht. Esto obviamente me ha llevado a que, como se lo anuncié al país la semana pasada, aplazar mi precandidatura presidencial. Creo que es lo más decoroso, lo que corresponde a una persona que ha dedicado, como en mi caso, 30 años a la vida pública, siempre dándole la cara a los ciudadanos, a las autoridades, y no puede haber manto de duda sobre mi actuación. Me parece que uno en la vida pública tiene que asumir este tipo de posiciones por decencia, por respeto, en este caso a todos mis electores, a los ciudadanos, a mi partido, y esta es una etapa en la que debo estar dedicado a encontrar esa verdad, a proteger la honra, la de mi familia, la de mis hijos. La verdad que yo tengo una época muy difícil porque desde la campaña presidencial, cuando estalla lo del supuesto hacker, pues ha sido un momento muy complicado para mí y para mi familia. Son 3 años donde hemos sentido una persecución política implacable que ha significado un enorme esfuerzo para nosotros como familia. Y por eso hoy que se ha visto nuevamente este problema que ha surgido, pues creo que la decisión correcta, pensando en mi familia, pensando en mi tranquilidad y en poder tener toda la dedicación del tiempo a resolver este caso. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en Brasil, obviamente respetando todo lo que son las leyes que rigen en estos temas también en el propio Brasil, porque tanto el señor Duda como Odebrecht son empresas que están radicadas en Brasil. Allí hemos tenido un equipo de abogados mirando la parte civil, mirando la parte penal, haciendo investigaciones, obviamente mirando desde el punto de vista jurídico cuáles son las actuaciones que podemos ver de nuestra campaña. Hemos logrado avances importantes que yo espero entreguen resultados de acuerdo a lo que permite la ley brasilera en este caso, y entendiendo pues que nosotros en Colombia tenemos un proceso ante el Consejo Nacional Electoral, pero no nos hemos quedado quietos, por supuesto, hemos recurrido con grandes esfuerzos en materia económica a hacer ese trabajo en Brasil y poder tener por nuestra cuenta también la claridad de las cosas y entender realmente qué fue lo que pasó ante este hecho lamentable que surge como una nueva prueba para mí. Yo tengo plena confianza en Dios, soy un hombre de fe, y tengo toda la confianza que esto finalmente se puede aclarar y explicar para la tranquilidad mía y la tranquilidad de quienes me han acompañado políticamente. Yo sigo muy de cerca con el partido, mi esfuerzo es lograr que el partido logre la unidad,
Ese siempre ha sido mi propósito. Este es un momento que hay que actuar con grandeza, doctor Londoño. Lo que vive Colombia es dramático. Un país que el gobierno Santos lo llevó al naufragio. Acabó con nuestra Constitución, con nuestro Estado de Derecho, acabó con la economía, se acabó la división de poderes y estamos viviendo una crisis sin antecedentes. Y por eso es necesario tener un partido unido, un partido que dé la opción, la esperanza para los colombianos. Y a ello estoy dedicando todos mis esfuerzos, hablando con los líderes, con candidatos, con amigos, con personas que trabajemos alrededor de la unidad del partido, que hagamos una convocatoria amplia a todos los sectores sociales y políticos del país que se sienten identificados con esta visión para recuperar a Colombia del naufragio a la que la ha llevado el gobierno Santos. Ya nos unimos en el 2 de octubre pasado y ganó el no en el plebiscito. Hay que mantener esa unidad de todos estos sectores sociales, políticos, las comunidades, y por eso la convocatoria que nos ha hecho el presidente Uribe de salir a marchar el próximo 1 de abril se constituye en una gran oportunidad. Entonces aquí estamos, doctor Londoño, con todas las energías, el entusiasmo, las ganas, pero actuando con responsabilidad. Es un momento que Colombia demanda de sus líderes responsabilidad, y yo la tengo, y yo tengo muy claro cuáles son mis deberes, cuáles son mis responsabilidades con el partido, con los electores y con todos los colombianos, como el caso suyo, que me han dado tanta confianza y me han animado y han alentado en estos momentos tan difíciles que han sido desde la propia campaña presidencial. Realmente ha sido una etapa compleja, pero aquí estamos, dando la cara y con todo el entusiasmo para seguir trabajando por la unidad de nuestro partido y por Colombia, doctor Londoño. Doctor Oscar Iván Zuluaga, hay algunos temas dentro de este complejo y en parte o en casi todo detestable asunto de Odebrecht. Algunas preguntas que le surgen a cualquiera y que no podemos dejar de hacérsela. ¿Cuál es la fecha de la entrega del dinero de Odebrecht a Duda Mendoza? ¿Y cuál es el concepto contable que Odebrecht puso en sus libros? Son temas esenciales porque, pues, la contabilidad es un elemento esencial de prueba, tanto en el Brasil como aquí en Colombia, no cabe duda ninguna. ¿Qué fue lo que dijo en su contabilidad Odebrecht cuando hizo el giro a Duda Mendoza y en qué fecha lo hizo? Son dos cosas muy elementales que probablemente en los procesos civiles ya están perfectamente acreditados. ¿Usted nos tiene alguna noticia sobre ese particular? No, doctor Londoño, esa información, pues entenderíamos que la tiene la Fiscalía en Colombia. Nosotros todavía no tenemos acceso a esa información, y obviamente la información en Brasil hasta el momento también hace parte de los procesos judiciales. Bien lo decía usted en su primera pregunta, en su primera reflexión. A partir del 1 de junio, entendemos que el gobierno de Brasil, la Fiscalía y la Procuraduría de Brasil van a ser públicas todas las pruebas y todo lo que tiene alrededor de este proceso de la empresa Odebrecht. Todo el mundo tendrá acceso a esa información a partir del 1 de junio. Pero nosotros, en este caso particular, todavía no sabemos esos detalles, y no sabemos si será parte de lo que tiene en prueba la Fiscalía General de la Nación en Colombia, para lo cual esperamos, pues, dentro de lo que es un debido proceso, poderlo conocer, para poder dar las explicaciones y entender qué es lo que ha pasado con esos dos temas que usted dice que son muy, muy importantes, saber la fecha y a través de qué mecanismo y bajo qué concepto es que se le entregó, si se le entregó esa plata al señor Duda Mendoza. Para sustentar la acusación contra usted, lo que han dicho sus críticos es que no resulta fácil de comprender que una firma como la de Duda Mendoza le hiciera a usted una oferta de servicios por un valor muy superior y luego lo redujera a la mitad o a la tercera parte de lo inicialmente previsto o solicitado, y que entonces ese vacío lo explicaría el dinero que iba a recibir directamente de Odebrecht. Ese tipo, en esa parte de la negociación, pues usted se intervino porque a usted le hicieron la petición inicial y a usted le hicieron las concesiones consiguientes.
que son las que alarman a algunos y las que le permiten sustentar a otros las acusaciones de naturaleza política y preliminares en contra suya. Doctor Londoño, lo primero es que ellos nunca hicieron la propuesta económica. Quienes la hicimos fuimos nosotros. Yo les recuerdo cómo se desarrollaron los hechos. Nosotros tenemos la reunión en Sao Paulo el día 6 de febrero del año 2014. Posteriormente, esa participación en la reunión fue asumida por nuestro propio bolsillo, no con nuestros recursos. Posteriormente, a principios del mes de marzo, algo como el 6 o 7 de marzo, llegaron a Colombia 2 personas del equipo del señor Duda Mendoza, enviadas por él. Ese desplazamiento, estos 2 funcionarios, también fue pago por recursos nuestros. Tengo pues toda la documentación en ese sentido. Y fue a través de ellos donde yo personalmente, como candidato, hice la propuesta económica. En ese momento le ofrecimos $1 millón. Días después, al viaje de ellos 2, que vinieron en representación de Duda Mendoza, se logró el acuerdo finalmente en $1,5 millones, como los gastos totales para todo el equipo. 2 factores, como me lo explicaron ellos en su momento, llevaron a esta decisión. Primero, el señor Duda Mendoza tenía interés en abrir operaciones de su empresa en Colombia. El asesorar mi campaña era la primera oportunidad para él lo poder hacer, y eso le llamó la atención. Y lo segundo fue el compromiso para poder hacer una gran inversión en comerciales de televisión, que era lo que iría a determinar el éxito de su asesoría política. El señor Duda Mendoza era muy reconocido en Brasil por el éxito de sus comerciales de televisión y lo que significaba esto en el resultado de las campañas políticas. Con esas 2 condiciones, ellos finalmente aceptaron. Recordemos que fue una participación de escasos 2 meses, y por eso la campaña hizo un esfuerzo económico muy grande y llegamos a un acuerdo de $1,5 millones. Esta fue la suma que está reflejada en todos los contratos que suscribimos con ellos, contratos que están no solamente en español sino en portugués, contratos cuyos recursos se giraron completamente a través del sistema financiero, de los cuales se derivaron impuestos que se pagaron de manera oportuna en su momento ante la DIAN. Y por eso nuestra responsabilidad y lo que acordamos con él, con lo que yo puedo dar plena fe y certeza, es de que lo que acordó mi campaña presidencial con el señor Duda Mendoza y su equipo fue la suma de $1,5 millones de honorarios en varios contratos que conoce el país, y los cuales pues están a disponibilidad de la opinión y reportados como corresponde en las cuentas ante el Consejo Nacional Electoral. ¿No es cierto entonces que Duda Mendoza hubiera hecho una petición de 4,5, de 5, de $4 millones por esos mismos servicios? No es cierto. Yo, como lo he explicado, han sido precisamente porque cuando pues estábamos en el mes de febrero, cuando yo voy lo conozco a él en Sao Paulo y hacemos la reunión un mes después, la campaña se iniciaba y formalmente se inició el 11 de marzo. Cuando tomamos esa decisión evaluamos cuáles eran las posibilidades reales de la campaña de poder atender la contratación del señor Duda Mendoza. Y por eso lo que yo decidí, por ser una decisión tan importante, y fui única yo y exclusivamente quien se lo propuso, es como se lo acabo de relatar. Bueno, entonces por ninguna parte pues propuestas de 4,5 millones de dólares que hubieran quedado en $1,5 millones, le entendemos bien, ¿verdad? Así es, doctor Londoño. Por ninguna parte giros por fuera de los canales normales, porque es que, doctor Oscar Iván Zuluaga, por lo menos algunos en el país, los que no están pensando en otras cosas sobre las que quieren desviar su atención, estamos sencillamente alarmados, estupefactos y asqueados con el tema de que las 2 campañas de Juan Manuel Santos recibieron dinero en Panamá con destino a publicidad. $400,000 en la primera campaña a través de una señora Valencia que recibió después como premio el ser directora nacional de artesanías o como se llame ese cargo. Y en la segunda oportunidad a través de Propaganda Sancho del señor Álvaro Arango, a través de una firma que tiene
en Panamá. Esos $400.000 y ese $1.000.000 sí no han aparecido nunca en las cuentas de Juan Manuel Santos. Y Odebrecht dice que las pagó, y la firma de Panamá dice que las recibió, y la señora Valencia dice que recibió los $400.000. Y aquí no pasa nada en Colombia, pero con usted sí pasa. ¿Esto cómo es? Yo tengo un alto sentido de la responsabilidad y de lo público, doctor Londoño. Y yo creo que uno en el liderazgo público tiene que dar ejemplo, tiene que ser respetuoso, tiene que actuar con conciencia. Y yo la decisión que tomé la semana pasada lo hago porque eso hice mi conciencia. Yo soy un hombre de fe de Dios y yo tengo muy claro cuáles son mis deberes y más en el ejercicio del liderazgo público. Siempre lo he ejercido, doctor Londoño, desde que empecé mi carrera política como concejal de mi pueblo, Pensilvania, Caldas. Y por eso pues actúo no pensando en cálculos políticos, sino en el deber ser. Yo soy un colombiano, soy un ciudadano y tengo que actuar con esos criterios. Y creo que es lo que corresponde. Cuando uno vive un momento tan difícil como esto, pues tiene que dedicarse a explicarlo. No puede uno estar obligando a los electores, al partido, a que todo el mundo gire alrededor de lo de uno. Los problemas del país son muy complejos. Colombia vive un momento muy difícil y por eso yo he tomado esta decisión de aplazar mi precandidatura. Lo que me dice mi conciencia, doctor Londoño, es que uno en la vida tiene que actuar con esa certeza, con esa transparencia, con esa convicción para poder hacerle frente a los problemas. Yo siempre le he puesto la cara a ellos en todo momento. Y uno en la vida pues aprende que finalmente se la pasa solucionando problemas, pero tiene que tener una actitud clara, diáfana, transparente, y eso es lo que lo que me dice mi conciencia, y por eso tomé esa decisión y se lo hice público al país, se la expliqué al presidente Uribe la semana pasada en la reunión cordial, amplia que tuvimos, y también, doctor Londoño, para mí lo más importante es mi familia. Es que esto ha sido un elemento muy difícil, muy perturbador. Yo llevo 3 años desde que iniciaron el montaje del supuesto hacker con el tema de abogados. Yo he sufrido mucho con los compañeros del gobierno del presidente Uribe que han sido injustamente condenados desde el año 2010. Yo me he preocupado por ellos. Es que para mí la solidaridad tiene mucho que ver. Yo cuando creo en una persona, yo no hago cálculos. Yo creo en una persona y creo firmemente en ella. Y cuando hay problemas es el momento de uno estar al lado de ellos, de ser solidario, de ser incondicionales. Y por eso, pues para mí ha sido muy duro todo este tiempo y es mi modo de actuar. Yo respondo por mis actuaciones, respondo por mi campaña. Aquí estoy dando la cara y ese será siempre mi actuar. Confío plenamente en Dios para que esto se pueda aclarar en medio de las dificultades. En esto hay que tener mucho cuidado, en esto no se trata de juzgar, no se trata de sacar propias conclusiones, sino que hay unos procesos judiciales que me corresponde atender, que me corresponde hacer un esfuerzo enorme como el que estoy haciendo. Imagínese usted un tema que se da en Brasil, unas relaciones que se dan en Brasil, donde está pues la explicación de qué es lo que ocurrió, y yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo dentro de lo que la ley me permite, dentro de lo que la ley autoriza, para poder entender esto y poder hacer mi defensa y como corresponde pues lograr superar este momento tan difícil. ¿Cuánto va a demorar? Pues eso uno no lo sabe, doctor Londoño. Los términos de la justicia pues son muy difíciles de precisar y anticipar. Pero aquí estoy con el mismo entusiasmo que estoy atendiendo esta responsabilidad. Pues también estoy acompañando a mi partido, al país, hablando con los líderes, con todos los ciudadanos, con los parlamentarios, los diputados, los concejales de todo el país, animándolos a que avancemos como partido, que es tal vez lo más importante. Todos tenemos una obligación, la unidad del centro democrático, para poder invitar a otros sectores sociales, políticos, que necesitamos para que el país abra una esperanza pensando en las elecciones del 2018. Hay que rescatar a Colombia de este naufragio, de este caos,
al que lo ha llevado el presidente Santos. Hay que rescatar nuestra Constitución, la democracia, hay que rescatar nuestras instituciones, que hoy están totalmente maltrechas, maltratadas por toda la forma como ha actuado el gobierno Santos. Hay que rescatar nuestra economía. Perdimos la inversión, doctor Londoño, dejamos de ser competitivos, ahogamos a los hogares colombianos con los impuestos. La desesperanza del desempleo de los jóvenes es alarmante. El país inundado. Perdóneme, usted oyó la última cifra de desempleo juvenil. ¿Cuánto menores de 28 años, el desempleo es de más del 50%, doctor Oscar Iván Zuluaga. ¿Eso no es una tragedia nacional? Pues total, un país donde la esperanza son los jóvenes y no hay oportunidades para ellas, ¿qué podemos esperar? Obviamente no hemos entendido que el gran desafío para el país es la educación. Lo único que transforma una sociedad, doctor Londoño, es la educación. Lo único que corrige hoy nuestras cárceles están llenas es de jóvenes. ¿Y cómo vamos a solucionar el problema? ¿Construyendo más cárceles o educando a nuestros jóvenes para que no lleguen a las cárceles? Esos son los temas que el país tiene que discutir y que tiene que plantearse. Y por eso todos tenemos que contribuir a eso. La responsabilidad es enorme de todos los dirigentes. Yo ya hago un llamado a todos los compañeros precandidatos del Centro Democrático, por quien tengo profundo respeto y afecto, sé de sus capacidades, y a todos los líderes que nos han acompañado, con los que estuvimos con el no. Tenemos que unirnos para luchar y para rescatar a Colombia del naufragio, salvar nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución, las instituciones. Y por eso pues es tan importante que no le demos ningún distractor a ese propósito y a ese reto, doctor Londoño. En los últimos 4 años hemos perdido el 50% de las exportaciones del país. Ese es el resultado. Y el 50% de los jóvenes están desempleados. Eso es sencillamente... Creció a tasas negativas el año pasado, perdimos la inversión. Si no hay inversión, no hay empleo, no hay nada. Si eso se demostró en el gobierno Uribe, transformamos el país, pero había inversión, había empleo, había confianza, se generaban oportunidades, aumentaban los recaudos. Pero aquí aumentando los recaudos porque se asfixia al pueblo colombiano con mayores impuestos, mayor IVA, cuando deberíamos recibir mayores impuestos porque hay más inversión, porque hay más empresas, más empleo, más desarrollo, se recupera la agroindustria. El año pasado la agricultura, que creció nada. El sector industrial, más de la mitad de los sectores crecieron entre 0, negativo y el 1%. La industria crece porque creció Reficar el año pasado, que tenemos para mostrar. Así vamos a construir un país viable. Así vamos a construir un país que pueda competir y darle oportunidades para mejorarle el ingreso a todos los ciudadanos. Pues no. Y ahí es donde tenemos que unirnos para poderle presentar a Colombia una propuesta, una alternativa. Y por eso yo quiero contribuir con esta decisión tan dura que he tenido que tomar, a que no se pierda la agenda y que el partido se concentre en los problemas del país, doctor Londoño. Eso es lo que los ciudadanos necesitan. ¿Cómo vamos a dar empleo a nuestros jóvenes? ¿Cómo vamos a salvar que este país está inundado de coca como nunca antes? Disparó la criminalidad, más de 3.500 bandas criminales en todo el país, y un país que lo único que ha hecho en estos 4 años es complacer a las FARC, a cambio de acabar nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho y las instituciones. Eso no lo podemos permitir. Este país no podemos dejárselo a las FARC, a esos sectores de izquierda radical, a sectores populistas que nos llevarían a una situación ahí sí sin retorno. No tenemos otra opción, y por eso una voz para unirnos alrededor de Colombia, de su democracia y de su Estado de Derecho. Y lo que yo pueda hacer para contribuir a eso, estoy dispuesto. Por eso he tomado esa decisión, para que el partido pueda concentrarse en los problemas de Colombia. Doctor Oscar Iván Zuluaga, candidato electo por mayoría de votos en el año 2014 a la presidencia de la República, de nuevo candidato a la presidencia de la República, que aplaza su aspiración mientras la justicia brasilera y la justicia colombiana le permitan actuar con tranquilidad y explicar plenamente lo que ocurrió en Odebrecht. Repetimos,
No hubo tal propuesta de 4,5 millones de dólares del señor Duda Mendoza a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. No hubo el giro de un centavo por vías equivocadas como las que utilizó Juan Manuel Santos para recibir $400,000 en el 2010 y $1 millón en el 2014 con destino a su campaña desde Panamá. No hubo ninguna irregularidad de la que tenga que avergonzarse el doctor Óscar Iván Zuluaga, es lo que deja claro en esta entrevista. Señor doctor Óscar Iván Zuluaga, no olvide que la vida es milicia y que vivere militare est, la vida es milicia. Tenemos que seguir en la batalla mientras Dios nos dé energías para continuar en ella, por Colombia, por nuestras familias, por el porvenir de estas 49 millones de personas que habitan este territorio sagrado, el de nuestra patria. Muchísimas gracias, doctor Óscar Iván Zuluaga. Alberto Londoño, un feliz día para todos sus oyentes, y aquí seguiremos aportando desde nuestra trinchera, doctor Londoño, lo mejor por nuestro país. No hay nada que sea más importante que eso, y las personas somos un accidente, un paso. Lo único que queda son las instituciones, y esas son las que hay que cuidar, proteger, y hay que proteger nuestro partido, que hoy es la esperanza para todos los colombianos. Muchas gracias, doctor Londoño. Muchísimas gracias al doctor Óscar Iván Zuluaga, y lo tienen presente. No hubo tal oferta de Duda Mendoza por sus servicios con 4 millones o 4,5 millones de dólares de remuneración que hubiera rebajado a $1,5 millones. Eso no es verdad, lo dice el doctor Óscar Iván Zuluaga. El que quiera desdecirlo, que muestre la prueba. No existió en ninguna parte, se hizo el acuerdo a la luz del día, se pagaron los impuestos a la luz del día, respetando todas las normas colombianas, bien distinto de lo que hizo Juan Manuel Santos en el 2010 y en el 2014. Sí, pero a él no le pasa nada. Sí. Pero que volvemos sobre el tema de esa estrategia del desgaste, ¿no? Cómo cogen a los uribistas y de verdad es una estrategia del desgaste absoluta. Es saber, los llenan de demandas, pierden dinero, tiempo, energía en defenderse. Es francamente decepcionante, ¿no? Pero qué grandeza la de Óscar Iván Zuluaga, doctor Londoño, que decide aplazar su candidatura hasta tanto no esté absolutamente claro para las autoridades lo que él está diciendo aquí. Y mi abuela decía que a la gente hay que creerle. ¿Qué diferencia con el gobierno? Por eso el día de ayer leímos a tantos y tantos columnistas diciéndole al presidente Santos que esto de las cortinas de humo ya no va, que lo de Odebrecht hay que enfrentarlo, que hay que darle validez a las declaraciones y que hay que decirle al pueblo colombiano qué fue lo que pasó, doctor Londoño. A las declaraciones y a los hechos, los $400,000 del 2010 y el $1 millón del 2014. ¿Eso qué duda tiene? Ninguna. ¿Qué duda tiene? Entonces, ¿que Álvaro Arango se robó $1 millón? Pues por supuesto que no, por supuesto que no. Eso era plata de Odebrecht que venía con destino a la campaña de Santos. Que Santos explique cómo llegó eso a su campaña y que se lo pregunten a Álvaro Arango también, que dice que está cooperando con las autoridades, que coopere con ellas y que les cuente la verdad. Y entonces dice, no, pues es que eso es muy poquito, $1 millón. No, es que en esas materias, usted recuerda, no, yo creo que usted no fue alumno de jesuitas en el colegio, que le decían a uno que en ciertas materias, que no hay parvedad de materia en ciertos asuntos. Si se cometió el delito, se cometió el delito. Es como la niña que decía que no estaba embarazada, sino embarazadita. No, sí, claro. Se es o no se es recto, se es o no se es transparente. Santos tiene que explicar $1,400,000 de ingresos de Odebrecht con destino a sus campañas publicitarias. Y el país espera inmediatamente esas explicaciones. Bueno, hablábamos con Óscar Iván Zuluaga, quien nos hacía una exposición maravillosa sobre su posición ante la vida y sobre su decisión de aplazar su candidatura hasta tanto pueda explicar con decisiones en la mano, decisiones oficiales en la mano, la transparencia de su conducta sobre lo que no tenemos la menor duda. Óscar Iván Zuluaga estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.